buenas noches, qué gusto nuevamente vernos con ustedes un viernes más, hoy con todas las ganas de poder venir y compartir y poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros y al mismo tiempo ver lo que otros tienen para darnos, para enseñarnos, ¿cierto, amor? Claro que sí. Hola cielo, ¿cómo vas? Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Jóvenes Pro. Lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pero con mucho amor también, con el deseo de que ustedes pasen un buen tiempo, tal vez diferente, pero aprendiendo. Así es. Y entonces cada viernes buscamos que el Señor te hable en una área específica. Hoy, el día de hoy, es algo que tal vez es un tema bastante, pero bastante controversial. Porque aún en medio de nuestra cultura hay muchas posturas frente a este tema. ¿Protestamos? Y hoy vamos a hablar acerca de la injusticia social y qué dirá Dios, porque Dios no es ajeno a ningún tema, a ninguna área de nuestras vidas. Él está más presente que nosotros, Él es más actual que cualquiera de nosotros. Entonces vamos a ver Dios qué tiene para decirnos, Dios qué tiene para hablarnos durante esta noche acerca de la injusticia social. Sí, vamos a comenzar con nuestra primera sección y ahí quisimos colocar a nuestro apóstol Yamil Garzón, que él nos va a dar como una guía al respecto. Entonces quiero que lo escuchemos y seguimos hablando. El consejo del abuelo. Amados jóvenes, muy buenas tardes, noches. Es un placer de nuevo estar con ustedes para conversar acerca de los consejos que Dios nos da en su palabra. Y en este mundo, desde el comienzo, ha habido injusticias en este mundo, pero es muy importante que en medio de un mundo de injusticia, nosotros como cristianos podamos brillar. El mundo, y especialmente a través de las universidades, a través de los que congregan personas que no conocen al Señor, siempre en las injusticias se manifiestan de manera que no es correcta, como haciendo manifestaciones y se convierten esas manifestaciones donde los vándalos se meten a destruir, a hacer daño. No es así. En el caso de la iglesia es muy diferente y usted tiene que tener muy presente esto. Voy a compartirles un texto bíblico rápidamente que lo encontramos en el libro de la epístola de Pablo a los Filipenses, que si alguien conocía injusticia era Pablo, y dice en la carta a los Filipenses: brillen intensamente por Cristo. Como tú y yo somos de Cristo, hemos nacido de nuevo por la obra de la cruz, tú y yo hemos resucitado en Cristo para una vida nueva. Eso nos enseña la Escritura. Pero miren el consejo que da el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 2, el verso 12. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de la salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia y inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta y que por supuesto cometen muchas injusticias. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Entonces, mis queridos jóvenes, este libro de la Biblia es el consejo de Dios y Dios nos alienta a que en las injusticias tomemos decisiones incorrectas
como corresponde a hijos de Dios. Tenemos que obrar de una manera sensata. Usted y yo tenemos el poder de Dios para orar por esas injusticias. Y entonces es la única manera en que nosotros podemos dar testimonio de quién somos, a quién pertenecemos, hacer entender a la gente que ya nosotros no somos de este mundo. Nosotros hemos nacido a una nueva ciudadanía. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en el cielo. Como tal, entonces, debemos obrar sensatamente, sin violencia. No es que aceptemos las injusticias, no quiere decir eso, sino que obremos demostrando que hay una manera más importante de obrar. Mire, cuando Cristo estaba en este mundo, había una injusticia. Cuando Él comenzó su ministerio, los romanos estaban sometiendo al pueblo de Dios. Y Jesús venció esa injusticia en amor, no con violencia. No sé si alcanzo a decirles, pero entiendan lo que les voy a decir. En aquel tiempo había un subversivo que alentaba a la gente a tomar armas para estar en contra de los romanos. Y cuando él vio que Jesús estaba predicando en contra de esa injusticia, dijo, por fin se levantó otro que está en contra de esta injusticia. Pero entendió que el vencer la injusticia, en el caso de Cristo, era por amor y no con armas. Esa es la gran diferencia entre Barrabás y Jesucristo. Barrabás quería vencer ese sometimiento o protestar mejor sobre ese sometimiento con armas. Y cuando encontró a Jesús y se dio cuenta que Jesús estaba en contra de esa injusticia, pero la única manera de vencer esa injusticia no era con violencia, no era con armas, no era con piedras, no era haciendo desorden, no era destruyendo, sino amando, porque la Biblia es clara, Cristo vino y se entregó por amor por este mundo, por este pueblo que no sabe resolver las cosas, las quiere resolver siempre a la brava, con armas, con piedras. No es así la iglesia. La iglesia, los cristianos obramos de otra manera, amando. Si tú amas al prójimo, no tiene por qué destruirlo. No hay que aceptar la injusticia, pero no resolvemos el problema a la fuerza. No es la Biblia dice, no es con armas carnales, sino con el Espíritu Santo. Yo creo que su pastor esta noche, que va a estar hablando de esto, y él va a hacer entender que el poder lo encontramos en la fuerza del Espíritu Santo y no con armas. La Biblia dice que con ejército de Dios, el Espíritu Santo. Allí obramos en oración y todo esto. Mis queridos jóvenes, es un placer haber estado con ustedes en esta noche. Dios les bendiga y reciban el consejo del abuelo. Bendiciones. El consejo del abuelo. Bueno, ahí estaba nuestro pastor siempre dándonos un rumbo, una ruta de hacia dónde debemos ir bíblicamente en estos aspectos. Y bueno, de eso se trata este programa, que es la intención de que Dios nos oriente frente a diferentes temas pues que vivimos día a día, ¿cierto? Sí, escuchemos la voz de Dios, escuchemos cada una de las cosas detalladamente que el pastor nos decía y cuál debe ser la posición de tú como hijo de Dios, de tú como joven en un mundo en donde cada vez más es evidente la injusticia. No es donde haya más injusticia, porque de hecho, si nosotros miramos años atrás en la antigüedad, siempre existió la injusticia, pero tal vez tú, mientras vas creciendo, eres más consciente de la injusticia que ves alrededor, y tal vez la tendencia humana siempre va a ser
no protestemos, no vayámonos en contra, esto, el gobierno, tal persona. No, esa nunca será la manera, esa nunca será la forma, porque la palabra de Dios nos enseña otro camino y eso es lo que vamos a ir aprendiendo el día de hoy. Sí, ahora vamos a otra sección que se llama El Debate. Esto es una nueva sección bien interesante donde vamos a debatir, ¿es correcto protestar o no es correcto protestar? Y bueno, yo quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones. Hola, un saludo para todos. Últimamente hemos visto que en Latinoamérica y especialmente en Colombia han aumentado las protestas, esto como un reflejo del inconformismo y la molestia frente a algunas acciones y decisiones de nuestros gobiernos. Pero la pregunta frente a este tema es, ¿la Iglesia debe o no participar frente a estas protestas ante las injusticias sociales? ¿Sí o no? Saludo a Soy la Revolución y amo al Creador. ¿Sí o no? Compañera Vicky, muy agradecida con esta invitación. Claro que sí, la Iglesia debe protestar ante las injusticias sociales. La Iglesia debe levantar su voz, porque el primer revolucionario de la historia fue Jesús, y Él nos enseña que debemos ir, que debemos ayudar a los que más nos necesitan. ¿Por qué callar? Cuando callamos somos cómplices y apoyamos el gobierno y el Estado patriarcal solo porque siempre ha sido así. No, debemos levantarnos, y si tenemos que utilizar la violencia, la usaremos, porque el fin justifica los medios. Debemos ser las voces de los que no tienen voz. Necesitamos ayudar, levantarnos. No más esa brecha entre pobres y ricos. No podemos permitir que siga pasando y verlo como algo normal. Necesitamos unirnos ante todo lo que está pasando. Necesitamos tener más fuerzas. Por eso protestamos. Con una mano la Biblia y con la otra mano el arma, con el cual sellaremos la libertad. Nosotros necesitamos ayudar a los que necesitan, ser las manos y los pies de Jesús. Y ese es un deber del gobierno. Este gobierno que no ha hecho nada. Este gobierno que se basa en un sistema neoliberal, de un sistema capitalista. Debemos ayudar, el gobierno debe ayudar a los que lo necesitan. Ese es nuestro llamado. Ayudar al que necesita. Regáleme una monedita. Uy, ¿qué tal? Estos de ahora, ¿qué tal venezolanos? Uno que les tiene que dar. Gánense las cosas. No tengo plata, vaya y le pide por allá a otra persona. Bueno, como te decía, hay que ayudar, esa es la misión del Estado, ayudar. Por eso es que la Iglesia debe protestar, por eso es que la Iglesia debe ir, así sea a las calles, con violencia, a sentar su voz. Interesante. Ahora invitamos al economista Daniel Felipe Molina Urbano. Bienvenido. ¿Sí o no? Buenas noches. Ante esta pregunta lo primero que yo puedo decir es que efectivamente es bueno y es necesario que nosotros como cristianos seamos sensibles ante las injusticias sociales. De hecho, la Biblia nos habla de que Dios es un Dios justo que condena la injusticia. Entonces sí es bueno y necesario que nosotros estemos atentos de aquellas cosas que afectan o que dañan de pronto a otras personas a nuestro alrededor. Ahora, ante la pregunta de si nosotros es bueno o no que un cristiano se manifieste o participe en protestas o manifestaciones, primero debemos preguntarnos otras cosas. Lo primero, ¿esta manifestación o esta causa realmente es justa? ¿Por qué? Muchas veces nosotros terminamos protestando o manifestándonos porque todo el mundo lo hace, porque mis amigos están protestando y no realmente porque yo me haya informado y conozca a profundidad la situación. Entonces es necesario preguntarse eso. Segundo, debo preguntarme, ¿estoy seguro que detrás de esta manifestación no hay intereses ocultos, violentos o políticos que buscan manipular todo? Porque muchas veces ocurre eso y por eso es que muchas veces las manifestaciones terminan en actos vandálicos y violentos. Tercero, además de protestar, he orado por esto. No quiero sonar religioso, pero es súper importante y debemos saber que nuestra oración es el arma más poderosa. La oración me conecta con Dios, la oración me da ideas del cielo y la oración hace que la mano de Dios intervenga acá en la tierra. Entonces, además de protestar, he orado por esto. Y por último, además de protestar, tengo algo para proponer.
Protestar es muy fácil, proponer es el siguiente nivel. Los grandes cambios han ocurrido por personas que, además de protestar, pensaron, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo proponer? ¿Cómo puedo trabajar por esto? Entonces, eso tengo para decir. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy. Ahora queremos que sean los televidentes los que opinen frente a este tema. ¿Sí o no debe protestar la Iglesia frente a las injusticias sociales? Esperamos sus respuestas. Pero recuerden, la verdad absoluta se encuentra en la Biblia. Buen día. Ok, qué debate tan caliente. Prendido, estaba muy prendido, definitivamente. De hecho, es como la imagen, ¿cierto? Hace unos días atrás veíamos que habían marchas de ciertos sectores de la sociedad, tanto de educación como indígenas, y muchas marchas más que se levantan en nuestro país. Entendemos muy bien que son muchos de esos motivos, razones suficientes humanas, entendibles, pero aquí no solamente son importantes las razones, sino las motivaciones, sino los medios. Dios le interesa conocer los medios, porque eso es lo que determina qué tanto dependemos. Sí, y pues de eso se trata, ¿no? De averiguar un poco delante de Dios qué es válido y qué no es válido. Y bueno, ahora nuestro programa, pero bueno, antes de seguir con nuestro programa, hoy queremos incursionar en algo que es remarcar Jóvenes Pro, y entonces mi esposa tiene Jóvenes Pro en la ropa para que algo que nuestros hijos nos lo piden mucho, y entonces queremos hacer algo más. Después se los mostramos, y si ustedes se le miden, chévere, quedó bien chévere el logo ahí. Y bueno, ahora vamos a seguir, y pues de hecho tenemos una enseñanza objetiva que mi esposa siempre hace, y quiero que ustedes le presten buena atención. Pero antes de ir a esa enseñanza, hay un video que ¿de qué es? Sí, de John Newton. Tal vez no es tan conocido porque conocemos otro Newton, pero este John Newton tiene una gran particularidad. Prestémosle mucha atención, porque de hecho nos va a bendecir enormemente qué relación tiene Dios con la injusticia social. That's it. A branch like me I once lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieve. How precious indeed that grace appeared. The hour I'd first believed, when we began the 10,000 years, bright shining as the sun. We found destiny to sing God's praise. Then when we first begun, amazing grace, oh how sweet the sound.
Sublime gracia del Señor, que a mí pecador. Normalmente se dice que existen 3 tipos de personas ante la crisis económica. Actualmente estamos enfrentando una crisis muy dura. Y estos son los tipos de personas. Los que se hunden en una de estas situaciones tan difíciles, tan complejas que estamos viviendo, porque no dan para sostenerse. Los que flotan porque se mantienen, es decir, los privilegiados se llaman. Y creo que tú puedes familiarizarte con o estás familiarizado. Los que flotan, y si te das cuenta, son muy pocos ante una crisis. Pero existe el resto, se llama. ¿Y el resto cuáles son? Los que a comienzo de mes tienen cómo sostenerse y tienen para pagar. Pero viene el fin de mes y se hunden. Y nuevamente va a volver el comienzo de mes y van a tener. Pero vuelve final de mes y se van a hundir. Son un sube y baja. Y muchas de esas situaciones o muchos de estos casos tienen relación contigo, con mi vida, o tal vez con la vida de tu familia, de tus padres, no sé. Y es lo que llama normalmente la sociedad injusticia social, donde hay unos que son ricos y unos que son pobres, y ahí donde se genera una falsa igualdad o equidad, porque realmente no existe. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Sabías tú que Jesús pisó esta tierra en una época y en un momento donde su pueblo, el pueblo de Israel, estaba afrontando una de las etapas más difíciles, porque estaba siendo gobernado y estaba siendo oprimido bajo un reino bastante hostil, los romanos? Y no solamente en la época de Jesús, antes de Jesús, todo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en la mayor parte del tiempo nos narra un pueblo que estaba siendo esclavizado, que había mucha injusticia social. Y luego, posterior a Jesús, siguió. De hecho, hoy en día todavía lo hay, tristemente, de muchas formas, porque la esclavitud no solo es física, sino también emocional, mental y en muchas formas. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál actitud debo yo tomar? Jesús, ¿qué actitud tomó? No había cumplido 2 años cuando habían matado la mayoría de los niños por el temor de un rey a que le podían quitar su reinado. Y gracias a Dios, Jesús se salvó de esa matanza. Pero ¿cuántos padres perdieron a sus hijos? Lo que más me asombra es la actitud de Jesús, porque dice la palabra de Dios que Él vino a traer justicia, no la que el mundo da, sino la justicia divina, que va por encima de la justicia humana. ¿Sabías tú que Judas Iscariote traicionó a Jesús precisamente porque estaba esperando que Jesús, como el revolucionario que era, se levantara en contra del pueblo romano, los defendiera? ¿Sabías tú que dentro de los 12 discípulos de Jesús existía uno que había sido guerrillero? Simón el Celote. Eso es lo que significa. Y sin embargo se había ido. ¿Por qué? Porque buscaban una revolución, porque buscaban algo diferente. Pero Jesús, el camino que les ofreció, no fue una revolución como hoy el mundo te la vende, que es ir en contra de la autoridad, que es ir en contra de las personas que Dios ha puesto bajo, o más bien, que por encima de nosotros. Jesús dijo que el reino no le pertenecía a este mundo, sino que su reino era celestial. Y que el pueblo estaba bajo esclavitud gracias a su propio pecado. Y entonces Jesús era indiferente, Jesús era inconsciente. No, Él dice, todo tiene un orden y todo tiene una razón. Y Jesús dijo, esa no es la manera, esa no era la manera. Y claro, Judas se dio cuenta y dijo, Jesús no tiene nada para ofrecerme. Yo estaba esperando que se levantara y se sublevara al pueblo romano que tanto nos estaba haciendo daño. Jesús no hizo eso. Y como Jesús no hizo eso, para Judas lo más fácil era, lo voy a vender, porque aquí fue frustrada. No vendas tu fe. Sé que tú a tu alrededor ves mucha injusticia y la Biblia narra que Jesús pudo evidenciarla. Y te aseguro que la injusticia que Jesús vio con sus propios ojos cuando vino aquí a la tierra era mucho más fuerte de la injusticia que tú actualmente ves. Pero yo te invito a que tomes la actitud de Jesús, porque la actitud de Jesús es hacerlo a la manera de Él y no a la manera humana. Y termino con este versículo. Si tú amas la justicia como Dios dice que debemos amarla, dice la palabra de Dios, es una promesa para todo el que vive
algún tipo de injusticia. En Isaías, el capítulo 32, el verso 16 dice, la justicia gobernará en el desierto y la rectitud en el campo fértil. Y esta rectitud traerá la paz. ¿Qué trae la paz? Vivir a la manera de Dios. Es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. Mi pueblo vivirá seguro, tranquilo en su hogar y encontrará reposo. ¿Tú amas la justicia? ¿Quieres defender la justicia? Sigue la verdad. Cuando tú ames la rectitud con todo tu corazón, Dios te enseñará a ser justo y Dios te ayudará a donde tú estés traer justicia. Bueno, de John Newton, yo no sé, pero a mí me tocó, me estremeció, me puso los pelos de punta cuando yo escuché la historia de este hombre, que definitivamente Dios puede transformar. Mira, porque estamos hablando de un hombre que practicaba, al igual que Pablo, practicaba la injusticia en su momento, donde dañaba y lastimaba a tanta gente, pero cuando vino un Salvador a su vida, se convirtió, dejó de ser el verdugo a ser la persona que iba a defender los derechos, que junto a otro personaje que vamos a ver más adelante, ayudó, o más bien fue significativo, marcó la historia de la humanidad cuando se empezó a abolir la esclavitud, que eso fue en Gran Bretaña, en esa época en Gran Bretaña, en el siglo XVIII, en Gran Bretaña, cuando empezaron a abolir la esclavitud, que todos sabemos acá, que los negritos, los de África, los indios también, las indias, cómo los maltrataban, cómo los ultrajaban, cómo las violaban a muchos, pero cómo trajeron un movimiento diferente, porque todo lo bueno y hermoso y la justicia que se ha visto en el mundo surge de personas temerosas de Dios, que han decidido traer la justicia del cielo aquí a la tierra. Amén, así es. Y bueno, la idea es que tú y yo tratemos de hacer lo mismo, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a continuar con una sección más que hoy tiene invitado y todo. Es la rosca, nuestros amigos de la rosca, que recuerda que tú puedes hacer parte de la rosca. Esta es la única rosca donde tú puedes hacer parte, solo es que lo digas y podrías ser parte de los invitados ahí a la rosca. Entonces quiero que aprendamos un poco más de este tema con ellos. Buenas noches, amigos, bienvenidos a La Rosca. Bien, y esta noche pues tratando el tema de injusticia social y la posición como hijos de Dios, pues tenemos la oportunidad de tener un invitado, Humbertico, quien desde hace 15 días se animó a escribirnos por el interno y decirnos: yo quiero ser parte de la rosca. Recuerden que lo malo no es la rosca, sino no ser parte de ella. Y pues tratando el tema de hoy, amigos, ¿ustedes han vivido injusticias sociales? ¿Injusticias de la vida? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien, y ustedes, amigos, cuéntenme si han vivido injusticias. Yo creo que todos hemos vivido injusticias aún desde niños, cuando de pronto nuestra mamá nos regañaba injustamente. Pero bueno, yo quiero que aquí nos cuenten sobre un personaje que admiras, un personaje ya sea bíblico o de la sociedad que haya vivido injusticia social. ¿Cómo pues logró sobreponerse a esa injusticia, o si todo lo contrario, le fue muy mal y qué resultado tuvo? Entonces no sé quién nos quiera contar algún personaje ya sea bíblico o de la sociedad que les haya impactado. Bueno, yo creo que un mejor ejemplo es el de José. José desde pequeño por sus mismos hermanos, sin merecerlo, fue rechazado. Después como esclavo, o sea, iba de peor en peor, pero siempre se mantuvo hasta llegar donde Dios lo quiso poner. El personaje que admiro es Nelson Mandela. Fue un hombre que luchó en contra del apartheid, del racismo en Sudáfrica, y admiro que él fue abogado, luego lo llevaron a la cárcel durante 27 años. Allí él hizo de la cárcel un lugar de aprendizaje. Siguió estudiando, siguió preparándose, y al salir de la cárcel, al cabo de los 27 años, él fue
llevado por voto popular, por democracia, a la presidencia. De hecho, fue el primer presidente negro. Ustedes también váyanos escribiéndonos ahí en el chat qué personaje bíblico o de la vida ha impactado tu vida que haya vivido injusticia social. Pues a mí siempre me ha impactado pues la vida de Pablo en el sentido de que cuando fue precursor del Evangelio, pues en esos momentos tuvo que confrontar a mucha gente con la palabra de Dios, y esto hizo que él pasara momentos en la cárcel, y en esos momentos pues uno lo puede ver como algo injusto, pues porque estaba llevando un mensaje que Dios le había puesto en el corazón, una instrucción para llevar un mensaje a los gentiles, pero que estaba contemplado dentro del plan de Dios estar en la cárcel, sí, claro, y que lo iba a usar para que mucha gente conociera de él y pudiera ser salva. Bien, estamos viviendo problemas a nivel mundial, económicos, sociales, políticos, culturales. Quisiera preguntarles, amigos, ¿cuál es la causa de estos problemas? En un video, Billy Graham, él compartía que la raíz de todos los males es el pecado, ¿sí? Que es una enfermedad que está arraigada al corazón humano, que afecta a las emociones, la voluntad y la mente. Entonces, él llevaba todo esto a ligarlo a Marcos 7, el capítulo 7, los versículos del 1 al 23, donde precisamente se habla de que de nuestro corazón es lo que sale todo lo que contamina al hombre. Pues yo retomo lo que dijo Cristinita, pues está asociado al pecado, y pues el pecado pues está originado de la maldad que hay en el corazón del ser humano. Cuando hay indiferencia, hay codicia, hay avaricia en el corazón humano, pues no le permite a contribuir con causas sociales o causas de que pudiéramos colaborar, apoyar al más afligido, y así poderle brindar una ayuda oportuna, y así que ellos puedan salir de una situación difícil como la que se está viviendo actualmente. O sea, yo pienso que uno de los problemas donde hay injusticia social tiene que ver mucho, como decía Cris, el tema a raíz del pecado. Y parte del pecado es el hombre con esas ansias de poder ha llevado a que, digamos, exista mucha corrupción, mucha mentira y mucho engaño. Esto ha llevado, digamos, a que existan fenómenos como lo que son, digamos, toda esa desigualdad, y ya esa desigualdad, digamos, a que exista pobreza extrema, por ejemplo, más en esos países del tercer mundo como es Latinoamérica, donde hay mucha pobreza y hay poca gente que, digamos, lo hace entre comillas, la gente millonaria, la gente con dinero. Pero yo pienso que, digamos, también es, digamos, desde la parte, digamos, de administración, yo pienso que uno no necesita que le regalen cosas ni que le den cosas, sino también nosotros, darnos de las herramientas, así como ya han dicho, denme limones y yo haré limonada. Entonces necesito que me regalen nada, sino que, digamos, nos den ciertas herramientas, que se apoye a los jóvenes, que se busque a través de emprendimiento y a través de mucha enseñanza para que los jóvenes utilizando ciertas herramientas poder crear productos, transformación de productos, generar empresas, crear empresas, y con eso, digamos, poder de una u otra forma reducir lo que son esas diferencias sociales o económicas cuando en la economía en un país. Bueno, Humbertico, dinos de manera sencilla, breve, ¿cómo podemos nosotros aportar en este sentido? Pues a mí me llama mucho la atención Deuteronomio 10:18, que dice así: se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia, les demuestren amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les den ropa y alimentos. Y yo creo que ahí es claro que nosotros tenemos un llamado a contribuir y a contribuir con la justicia social y promover este principio en cada uno de nosotros, porque sin lugar a dudas Jesús está, digamos, o nos ha desafiado a ser referentes a la humanidad, y obviamente que por medio de esa ayuda podamos también transmitir el evangelio y llevar la verdad que los hará libres, que eso es lo más importante. Y por eso es que hoy los invito, queridos jóvenes, a que podamos ser de influencia a otros de esa manera. Así es, chicos, recuerden que nosotros somos la luz de este mundo, tú eres la imagen del Dios que muchos no conocen. Amigos, así que así concluimos nuestro programa el día de hoy.
no olviden seguir chateando o por interno escribirnos si quieren hacer parte de la rosca. Y como hoy, Humbertico, darte las gracias por este tiempo, por sacar el tiempo para participar, y Dios te bendiga, Humbertico. Gracias. Un aplauso a Humbertico. Bien. Gracias a ustedes por permitirme en este espacio. Es importante influenciar a los jóvenes en la actualidad. Gracias. Bueno, como siempre, ellos enseñándonos muchas cosas, y ahí estuvo Humbertico, al cual le damos gracias, que siempre es alguien que le apasiona también las nuevas generaciones y está buscando la manera de enseñar, y ahí lo ha logrado. Muchísimas gracias, y gracias a todos ahí porque hacen un trabajo bien especial y muy edificante para todos nosotros. Sí, cada uno de los que se suman a esto, así como si tú quieres sumarte, porque hoy en día está de moda, si es que se puede decir de moda, pero para Dios siempre va a estar de moda el buscar la justicia social. Si tú quieres sumarte a eso, inicia desde el entorno donde estás, ¿cierto? Inicia siendo honesto, inicia tratando bien a las personas, inicia no respondiéndole mal a tus padres, cómo te la llevas con tus hermanos, cómo te relacionas con las personas, cuando algo no te agrada, tú evidencias la justicia de Dios. Así iniciamos, y pídele a Dios cómo tú puedes usar tus dones, tus talentos y tus habilidades precisamente para defender los derechos de otro, porque claro que Dios siempre te va a respaldar en eso. Es verdad. De hecho, eso se trata de la siguiente sección. Sí, la siguiente sección es Yucacumen, que todo lo sabe, y bueno, él nos va a introducir a un personaje muy importante del cual veníamos hablando también, pero entonces yo quiero que usted le preste buena atención, porque todo esto es un conocimiento muy, muy, muy bueno para saber qué hacer ante las injusticias sociales y cómo se puede hacer una protesta, pero de manera correcta. Entonces, miremos. Bienvenidos a Curiosidades Bíblicas. ¿Sabes cuántas estrellas hay en la Vía Láctea? Pues en la Vía Láctea hay más de 300 miles de millones de estrellas, y Dios le tiene nombre a cada una de ellas. Y esto lo puedes verificar en Salmos 147:4. ¿Sabes cuál es el primer y último libro que se escribió en el Antiguo Testamento? El primer libro fue el de Job y se escribió en el año 1450 a.C. Y el último fue el de Esther, se escribió en el año 400 a.C. ¿Sabes cuál fue la primera vez que nos llamaron cristianos? La primera vez que nos llamaron cristianos fue en Antioquía, Hechos 11:26. ¿Sabías que un hombre resucitó al tocar los huesos de un muerto? En el Antiguo Testamento se menciona que un muerto, al tocar los huesos del profeta Elías, resucitó. Eso dice en Segunda de Reyes 13:21. ¿Sabías que Jesús respondió en forma de pregunta: ¿el día tiene 12 horas? Juan 11:9. ¿Sabías que antes de que los científicos descubrieran que la Tierra era redonda, en el 1519 al 1521 después de Cristo, la Biblia ya lo había afirmado en el año 686 antes de Cristo? Esto dice en Isaías 40:22, o sea, hace 2207 años antes. ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Vamos a dar la devolución! ¡Ole, ole! Quítenos mi madre, prenda esa cámara que necesito grabar, Quisque. De esa manera. Buenas noches. Les saluda a su amigo Yucacumen, todo lo sabe. En su programa, Yucacumen sabe lo que usted no sabe. Nos llega una carta y nos escribe el camarada Ernesto, el chepito de todo me quejo. Don Yucacumen, es cierto que para hacer valer nuestros derechos necesitamos tumbar el sistema corrupto yanqui. Y si es necesario cogerlo a piedra. Oh, mi no tan estimado chepito.
Le respondo su pregunta a través de la siguiente historia. Observe, por favor. Entre 1700 y 1810, desde el continente africano, más de 3 millones de esclavos fueron comercializados y dirigidos hacia las colonias británicas en América. Un negocio sin duda lucrativo y con grandes poderes, que solo sería vencido por la persistente fe y convicción de muchos de los promotores del abolicionismo, entre quienes estaba este particular político y reformador social. Bienvenidos a este resumen de la vida de William Wilberforce. Wilberforce nació en Hull, Yorkshire, en Inglaterra, el 24 de agosto de 1759. Realizó sus estudios en el St. John's College de la Universidad de Cambridge. En 1780, a la edad de 21 años, entró a formar parte de la Cámara de los Comunes. Entre 1784 y 1785 fue hecho salvo por medio de la fe en el Evangelio y, abrazando su fe cristiana, inició importantes proyectos enfocados hacia el auxilio de los cientos de miles de esclavos, poniendo en práctica los 2 mandamientos en los que Jesús resumió toda la ley. A través de la influencia de John Newton, ex traficante de esclavos y líder de la Iglesia Anglicana, consideró su espacio en el Parlamento británico como una notable herramienta para generar cambios hacia la transformación social de su época en Inglaterra y en el Reino Británico. Entre 1790 y 1830 participó de la Clapham Sect, un grupo de cristianos evangélicos que hizo campaña contra la esclavitud y apoyó el trabajo misionero en Inglaterra y sus colonias. Wilberforce hizo parte de varias sociedades como The Society for Effecting the Abolition of Slave Trade, de la cual fue presidente, junto con Thomas Clarkson, diácono y activista del movimiento, Greville Sharp, filántropo, y el reconocido economista y banquero Henry Thornton. Esta sociedad, establecida a partir de mayo de 1787, fue pionera de los movimientos sociales modernos. Su estructura y organización llevó a muchos británicos a ser escuchados y caló profundamente en la sociedad a través de la propaganda antiesclavista que hizo pública por medio de libros y folletos. En 1789, Wilberforce habló en la Cámara de los Comunes manifestando el terror de la condición del esclavo en sus días. Aunque su discurso fue apasionado y enfático, sus opositores proesclavistas lograron superar la votación del proyecto de ley abolicionista con 163 votos contra 88. En el año 1805, Wilberforce logró sacar adelante un proyecto de ley que prohibía el comercio de esclavos en los territorios conquistados por el reino y que posteriormente incluiría la prohibición definitiva del tráfico de esclavos en las aguas del Atlántico británico. Su obra fue insistente, sus debates eran abrumadores y su claridad sobre lo que debía ser lo bueno para las personas en general lo ubicaron como un abanderado político contra el mercado lucrativo de esclavos provenientes de las colonias de África. Un mercado que arrasaba con la idea del valor intrínseco del ser humano como creación de Dios hecho a su propia imagen. Los hombres, mujeres y niños en las tierras colonizadas eran separados de sus familias, trasladados bajo condiciones de muerte, atiborrados en embarcaciones sin ningún tipo de seguridad, sin condiciones higiénicas básicas, apilados unos contra otros y vistos tan solo como mercancía. El 31 de julio de 1838, todo esclavo en el Imperio Británico fue dejado en libertad. La larga lucha contra el sangriento e inhumano trato dado a los esclavos se hizo realidad sobre un extenso territorio a nivel mundial. William Wilberforce es reconocido por tan significativa lucha en el Parlamento contra fuerzas contrarias, que manifestaban abiertamente sus intereses económicos y de dominio social, antes que el bienestar del prójimo. Esta, sin duda, fue una lucha en la que también se mostró el alcance del mensaje de Jesucristo a través de seguidores fieles como Wilberforce y otros, que enfrentaron ideas preconcebidas como naturales, que sin duda contradecían su fe, sus creencias y convicciones. William Wilberforce, después de enfrentar todo un mundo de circunstancias adversas, pero que cumplieron el propósito de fortalecer el testimonio de quienes abiertamente y en contra de los parámetros socioeconómicos de su época, alzaron su voz y se movilizaron hasta transformar las políticas que regían el poderoso Imperio Británico, murió 3 días después de ser aprobada como ley su lucha en pro de la emancipación de los esclavos, el 29 de julio de 1833. ¿Y tú qué piensas? Los invito a que convoquemos una gran marcha de valores y principios cristianos y así revolucionemos este siglo. Buena noche. Bueno, así como en la historia de John Newton, creo yo que Yucacú hoy nos dio una muy buena lección
y es el caso de este gran hombre, William, y este hombre cómo revolucionó las leyes en Gran Bretaña. De hecho, te invitamos, es uno de los recomendados, ¿cierto?, del final, a que puedas ver esa película, porque es la vida de él, cómo él enderezó su camino y aún en medio de tanta corrupción que había a su alrededor, dijo, la política es mucha corrupción, la política es mucha cosa que no es agradable, que no es buena, está muy dañada, en otras palabras decía eso, pero como un gran hombre le aconsejó, no, tú puedes usar eso para traer libertad al cautivo, para traer justicia al que está en injusticia. Y cómo lo hizo a la manera de Dios, ¿no? Sí, tienen que ver esa película. Bueno, en recomendados está Amazing Grace, es la vida de William Wilberforce, y él a mí me hizo llorar, me aguó el ojo, pero bueno, ustedes la ven y ahí van a aprender mucho. Vamos a otra sección, es una nueva sección. Nosotros, así esté acabando el año, así tengamos ya pocos programas para hacer este año, porque ya estamos hacia la recta final del 2020, pero tenemos nueva sección, se llama Especímenes, y quiero que le presten buena atención porque seguro aprenderán y reirán un poco. Hola mis chinitos lindos, mijitas lindas y preciosas. Me estuvieron preguntando, Dorita, ¿su merced sabe cuáles son los tipos de especímenes que protestan en nuestra fauna colombiana? Y yo me puse a la tarea con mi equipo científico a investigar cuáles son los tipos de protestadores de nuestra fauna. Nos encontramos con que son fáciles de encontrar, ala, mijitos, eso sí, en cualquier ladito. El primero se llama Nocepus porque protestus. Este tipo de espécimen no tiene ni la más remota idea de por qué está protestando. Lo importante para él es que está protestando. Allá se encuentra con todo el fervor y el calor, la efervescencia del momento. Vamos a mirarlo en su hábitat natural. ¿Aquí se están protestando? ¿Aquí son las protestas? ¿Sí? ¡Ay, qué emoción! Las protestas, qué chévere, yo nunca he protestado. Las protestas. Pero ¿por qué están protestando? ¿Por qué razón? Pues claro, pues porque todo el mundo vino para acá. Yo vine porque quise, a mí sí me invitaron. Yo vine porque quise, a mí sí me invitaron. No las protestas. El segundo espécimen, más conocido científicamente como Protestus por todo protestus, tiene entre 15 y 25 años. Este friega con J, como diría mi santa madrecita, la mía, no la suya. Esos no saben por qué más quejarse. Protestan por todo, absolutamente, íngrimamente todo. Veamos. Voy a estar al trabajo y estos manes no dejan avanzar. ¡Den vía! ¡Exigimos nuestros derechos! ¡Exigimos nuestros derechos! ¡Exigimos nuestros derechos! ¡Den vía! ¡Amigo, millón! ¡Únanse al montón! ¡Amigo, millón! ¡Únanse al montón! ¿Perdón? Espera. Debería ser una protesta en contra de las protestas. ¡Soy un genio! Protestemos porque hace mucho frío. Protestemos porque hace mucho calor. Protestemos porque sí. Protestemos porque no. Protestemos porque no te has suscrito al canal. Por cierto, es gratis, suscríbanse. El tercer tipo de espécimen que encontramos se llama Protestus por lo justus. Este tipo de espécimen ha evolucionado a tal punto que ya conoce por lo que está protestando. Sin embargo, aunque él lo conoce, no sale de ahí, pero protesta bien y lo hace con sentido de pertenencia. Veámoslo pues. Protesto porque se roban la plata del sistema de salud y esto afecta a muchas personas. Protesto porque se invierte más dinero en pagar sueldos de personas que muchas veces no hacen nada en lugar de invertir en la educación o las necesidades básicas de los más vulnerables. Protesto porque no les importa dañar el medio ambiente con tal de tener sus bolsillos llenos de dinero. El cuarto, que es el más evolucionado de todo este tipo de especímenes que se encuentran en la fauna colombiana,
Se llama Protestus pero Propongus. Este ha evolucionado a tal punto que no solamente tiene la queja en la boca, sino la respuesta en la mano. Así que les propongo que lo veamos. A mí también me molestan las injusticias en el sistema de salud. Por eso, propongo que todos cuidemos nuestra propia salud. Y también que si vemos a alguien que está pasando por alguna injusticia en el tema, busquemos la manera de orientarlo, de ayudarlo. A mí también me molesta que no se asignen recursos suficientes a la educación. Por eso, propongo que con los pocos o muchos recursos que tengamos los aprovechemos y seamos excelentes en nuestro estudio. A mí también me molesta que las personas con el ánimo de enriquecerse dañen las fuentes hídricas, los páramos y el medio ambiente en general. Por eso, propongo que todos ayudemos a cuidar el medio ambiente, apagando las luces que no usemos en nuestras casas, ahorrando agua, reciclando. Protesto, pero también propongo. Ahora que hemos visto todos los tipos de especímenes que protestan en la fauna colombiana, quiero que usted, mijito, su merced linda, mamita, identifique cuál es el tipo de espécimen que su merced es, cuál le casa en el dedo como anillo al dedo. Y quiero recordarles una frase de un amigo íntimo mío, Lucas Leis, saludos Luquitas lindo, que dice así: la verdadera revolución no es la de protesta, sino la de propuesta. Ahora escuchemos a nuestros especímenes cachorritos, nuestros retoños, mis amores. Si quieres cambiar el mundo, inicia cambiando tu mundo. Y para hacer eso necesitas orar y hablar con Dios. Así que, ya saben, nos vemos en un próximo episodio aquí en Especímenes con Dorita de Valencia. Los amo. Bueno, acabamos de ver una nueva sección y que de verdad es muy divertida. Nuestra nueva presentadora, Dorita de Valencia. Dorita de Valencia. Yo sé que muchos acá no encuentran la relación porque no conocieron ese programa antiguo, Naturalia. Si alguno por allá de pronto se acuerda, un programa muy antiguo donde había una presentadora muy famosa, pues ella es la versión de nuestra actual presentadora. Pero miren que estos especímenes que veíamos tienen mucha relación con lo que actualmente hay, ¿cierto? Claro. La forma de protestar, la forma de expresar mis derechos, mis posturas, la forma como yo pienso, porque ahorita la libertad de expresión y de todo, y en medio de la libertad de expresión tenemos libertad para echarle la mamá a todo el mundo a través de las redes sociales, puedo hablar como quiera, no me importa. Mira, tú puedes decir eso de todas las formas posibles, pero Dios nunca va a respaldar los malos medios, las malas formas y los malos canales. Correcto. De hecho, tú mencionas algo que bueno, en el programa tal vez no lo mencionamos mucho, pero ojo con las redes sociales. Tú puedes expresarte, pero hay que siempre expresarse con respeto, y hay cosas que tú podrías hacer por interno y no tan públicamente. Bueno, eso es sabiduría de Dios a la hora de usar tus redes sociales. Claro, de hecho, perdóname, la forma de brillar cuando hablamos de justicia social es que si tú ves que una persona está siendo ofensiva, está reclamando derechos de manera incorrecta, la solución, si tú eres un cristiano que quiere agradar a Dios, tú no vas a hacer lo mismo. Tú vas a marcar la diferencia, porque dice la Biblia que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, que nosotros tenemos que orar por ellos, y tú públicamente no vas a denigrar, no vas a quejarte, ¿cierto? No vas a todo lo que escuchamos en las redes sociales tan horrible de un político, del otro, del gobierno, de esta situación, de las condiciones. No, eso no hace un cristiano, porque Jesús no lo hizo, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Por eso Dios colocaba una palabra en mi corazón que yo quiero que ustedes escuchen y vean en este momento y que le preste muy buena atención. ¿Protestamos ante las injusticias sociales? Bueno, ese es un tema difícil y controversial, porque por un lado uno diría, están siendo injustos, hay que hacer algo, lo cual es verdad. Y por otro lado diría, no, quedémonos quietos y esperemos que las cosas por sí solas pasen. Pero tal vez ni lo uno ni lo otro es lo que Dios quiere. Y yo quiero mostrarte hoy a través de la Biblia
Voy a tratar de ser breve porque el tema es muy interesante para hacer un debate bien largo, pero quisiera mostrarte esto que dice la palabra. La Biblia dice en Lucas, capítulo 22, verso 47 al 51, algo que te quiero enseñar. La Biblia dice esto: mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron: Señor, ¿peleamos? Trajimos las espadas y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo: basta, y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Entonces, yo quiero mostrarte varias cosas acá. Primero, darte un poco de contexto. Este hombre, esta es una historia cuando Judas le da el beso, lo traiciona, y los discípulos tienen una espada, o sea, están armados, y ellos lo que dicen es: ¿peleamos, Jesús? Y hay uno que instintivamente de una le corta la oreja a uno de los soldados que venían a capturar a Jesús. Después, por otro evangelio, sabemos que fue Pedro. Pedro le corta la oreja y Jesús de una dice: basta. Y lo que hace es sanarle la oreja, lo toca y lo sana. Y yo en este breve ejemplo quiero mostrarte algunas cosas, porque Pedro fue un hombre impulsivo en su juventud, un hombre que se caracterizaba por su carácter fuerte, por ser tal vez un poco colérico, y Dios lo fue tratando. Pero en este capítulo yo veo algunas cosas que quiero que tengas presente. Lo primero, ellos vieron la injusticia, los discípulos vieron la injusticia, como tú y yo vemos muchas injusticias. Y estamos en un mundo donde últimamente está rodeado de muchas injusticias acá en nuestro país, como decimos la persona que tal vez porque no sé, no me atrevo a decir nada, los policías tuvieron ahí algo que lo mataron ahí dentro de un CAI, bueno, no sé, en Estados Unidos el tema de los hombres negros que han asesinado a algunos policías, y uno decimos, ¿son injusticias? Sí, claro que son injusticias, hay injusticias en todo tipo de circunstancias económicas, de salud, hay injusticias. Estamos en un mundo donde siempre habrá injusticias. Ellos vieron una injusticia, iban a capturar a Jesús, el único que no había pecado nunca, y lo van a capturar. ¿No es injusto esto? Claro que es injusto porque no había hecho nada. Y los discípulos vieron esta injusticia. ¿Y qué querían hacer ellos? Ellos querían pelear. ¿Y tenían cómo? Tenían espadas. A veces tú dices, para pelear podemos, así sea piedras, así sea rayando, rompiendo. Yo soy de universidad pública, y en universidad pública, cuando entré, la verdad, me enseñaron a que esa era la manera de protestar. Ya después entendí y que pues tal vez no era la mejor manera de protestar, pero a uno se lo enseñan. Y ellos tenían la manera y ellos quisieron protestar. Vieron la injusticia, quisieron protestar, y uno de ellos lo hizo. O sea, Pedro lo hizo. Pedro no esperó a que Jesús le dijera, piénsalo bien, a ver si protestas o no. No, Pedro inmediatamente cogió, le cortó la oreja a un soldado romano llamado Malco. Y Jesús inmediatamente contesta. Jesús que dice, basta. O sea, Jesús les dio un veredicto. ¿Se puede pelear así por una injusticia? Él dice, no. Él contestó, basta. Y lo que hizo fue tocar la oreja de ese soldado y sanarlo. Lo que quiere decir que Jesús no está de acuerdo con ese tipo de protestas de esa manera. O sea, él dice, así no. De esa manera no. De esa manera no se deben hacer las cosas. Pedro vio cómo Jesús contestaba, por ejemplo, cuando le fueron a cobrar impuestos, él pagó impuestos, aunque se robaran la plata. O sea, vio injusticias, pero no actuó como eso. De hecho, uno de los problemas más grandes que tuvieron algunos judíos de la época con Jesús es que ellos esperaban a alguien que derrumbara el imperio romano, el reino romano, y que gobernara. Ellos pensaban que el Mesías iba a hacer eso, pero Jesús no venía a hacer eso porque su objetivo primordial era espiritual, no político. Ahora, con esto no quiero confundirlos porque claro que se puede servir a Dios desde la política, pero el objetivo primario de Jesús no era hacer un revolcón político de la época y tumbar a los romanos y que el Mesías gobernara. Él está hablando de un gobierno espiritual y eterno. Ahora, Pedro aprendió a hacerlo. Imagínate, en Primera de Pedro, voy a saltarme muchos años de la vida de Pedro. Y en Primera de Pedro 2:13 dice,
el mismo Pedro que le cortó la oreja a Malco, al soldado, dice, por amor al Señor, escucha esto, por amor al Señor, tal vez tú no quieres hacerlo, pero por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana, ya sea el rey como el jefe de Estado, respétenlo, a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen mal y a que honren a los que hacen bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Eso fue lo que dijo Pedro. Y más adelante dice, a ustedes los que son esclavos deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Son versículos difíciles de entender. Pero Pedro aprendió a través de la experiencia que lo que debería ser es una persona mansa y humilde y entender que las causas se pueden tratar de diferentes maneras. Y yo con esto no quiero decir que no hagamos nada. Cuando nos quieran, de hecho en el libro de los Hechos, el mismo Pedro dice, ¿obedeceré a los hombres antes que a Dios? No, primero se obedece a Dios, después a esas autoridades. Si alguna autoridad me quiere hacer desobedecer a Dios, ahí es cuando obedezco primariamente a Dios. ¿Sí me hago entender? Pero Pedro aprendió de que las maneras eran distintas. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es espiritual. Tú tienes que orar y tú tienes que intentar que las cosas se hagan, pero de la manera correcta. Y bueno, hoy nosotros recomendamos una película que se llama Amazing Grace, que es la historia de William Wilberforce, que es en Inglaterra. Él ayudó a tumbar la esclavitud negra, de los negros, como lo habíamos visto acá. Pero entonces yo quiero que entiendas, se pueden hacer las cosas, pero hay que hacerlo a la manera de Dios. Hay que hacerlo agradando al Señor. Sí, claro que hay que intentar, pero nunca tomando las armas, nunca cogiendo la venganza, nunca destruyendo lo que otros han construido. ¿Qué sentido tiene destruir calles, destruir vidrios, destruir restaurantes, destruir universidades? No tiene ningún propósito. Y a eso no nos llamó el Señor Jesús. A veces dicen, Jesús fue el primer revolucionario. Sí y no. Porque no fue un revolucionario como tú y yo lo pensamos, fue un revolucionario espiritual, pero él nunca atacó a los romanos, él nunca impidió que lo llevaran a la cruz, que se cometiera la injusticia más grande, que era crucificarlo a él, que no tenía ninguna culpa. Y Barrabás sí quedó libre, que tenía culpa. Por eso la verdadera revolución se hace de manera espiritual y se hace con sabiduría divina. Tú lo puedes hacer de donde Dios te puso, pero hazlo con la sabiduría de Dios. Dios te bendiga. Sé que muchos de nosotros en medio de las condiciones que crezcamos, que lo que veamos, lo que vivamos, nos da mucha rabia interna ante muchas injusticias que vemos alrededor. Joven, pero si tú quieres marcar la diferencia, escucha el corazón de Dios, escucha lo que Dios te acaba de hablar y analiza cómo espera Dios que responda ante esta situación, ante esta circunstancia. Y como lo decíamos desde el comienzo, ora a Dios, dile, Señor, ¿cómo yo puedo ser instrumento para traer justicia a mi generación? Quiero hacerlo a la manera tuya, no como allá afuera me dicen. Quiero hacerlo como tú lo hiciste, quiero hacerlo como tú lo respaldas, porque igual Dios siempre hace justicia, ¿cierto? Sí, es verdad, Dios siempre hace justicia, ora por las personas. Si tú puedes ayudar en algo a los que sufren injusticia, hazlo, pero ven, te digo también, no obres de manera violenta, no te burles de, no sé, de la policía, del ejército. Ellos, ¿cuántas veces no nos libran de cosas? No nos burlemos de las autoridades, oremos por ello. Y claro está que pidamos siempre que las cosas se hagan a la manera de Dios, pero estamos en un mundo pecador donde va a ser muy difícil que siempre esté a la manera de Dios. No, de hecho, una de las formas, vamos a intentarlo. Así es, de hecho una de las formas que normalmente justificamos el actuar injustamente, el actuar con resentimiento, con rabia, con amargura, es basados en la injusticia de otro. Entonces eso me da permiso a mí de actuar, de responder, y nunca va a ser así. Porque dice la misma palabra de Dios, que si alguien te pega en la mejilla, tú le pones la otra. Entonces no quiere decir de que tú seas menso, como mucha gente piensa que confunde la mansedumbre.
Se trata es de hacer las cosas a la manera de Dios, porque el bien siempre va a vencer el mal. La única forma de vencer el mal es haciendo el bien y haciéndolo a la manera de Dios. Correcto, espero que este programa les haya bendecido, les haya servido y sobre todo les haya enseñado algo de Dios, porque ese era nuestro propósito, enseñarles algo de Dios. Y el próximo programa tenemos un programa que se llama Influencers Deja Huella, y quiero que ustedes estén ahí conectados con nosotros, no se lo pierdan. Y bueno, ahí los dejamos con nuestra parte final, recomendados, bloopers, ahí todo lo que hacemos siempre al final, y eso era todo. Así es, nos alegra mucho haber estado con ustedes. El tiempo se pasa muy rápido, pero les amamos. Recuerden, oramos por ustedes, oramos por los propósitos de Dios para que se cumplan en sus vidas y para que tú marques tu generación con el poder de Dios. No se le olvide compartir, replicar, y que nosotros somos Jóvenes Pro. Chao, chao. I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke. Señores pasajeros, atención. Les informamos que se acaban de quemar las alas. Pero hay pechuga, muslo y contramuslo. A ver, ¿qué parte de que no quiero volverte a dirigir la palabra no entiendes? ¿Qué parte de que no quiero hablar contigo es la que no captas? ¿Qué parte? Sí, yo te marqué, pero ¿para qué contestas? Listo, profesora, ya le mandé todas las guías de matemática. Me parece injusto que me haya puesto un 6. Siempre se la colocan al más pendejo, sabiendo que yo todas las guías las he transcribido. Ahí le mando todas las guías. Ya estoy harto que siempre me estén poniendo notas bajitas. Soy lo más feo del mundo y yo me estoy poniendo la pila. Oye, profesora, chao. ¿De qué color es la Biblia? Dale, decime. ¿De qué color es la Biblia? Estabas viendo la sierva, ¿no? No vuelvas, no retrocedas. ¿De qué color es la Biblia? Dale. ¿De qué color es la Biblia? Gente de TikTok, utilicen este audio para mostrarnos algo que tengan ustedes en su cuarto y que probablemente nadie más tenga. Hola amigos, como iglesia nos encanta volverlos a ver un viernes más conectado en nuestras plataformas digitales. A continuación, queremos darles los recomendados para la siguiente semana. Como primer recomendado, tenemos el libro 50 cristianos que cambiaron el mundo. Y este libro es una recopilación resumida y detallada de 50 cristianos que fueron los más íntegros, valientes e inspiradores que hayan existido. A su vez, nos cuenta ellos cómo creyeron y cómo fue que su fe se mantuvo a pesar de las dificultades que vivieron. Como segundo recomendado, tenemos la película Amazing Grace. Es una película que trata de un político que era brillante y carismático y en el cual luchó en las épocas de la abolición y en la esclavitud. Como tercer recomendado, tenemos un post de una youtuber que es ¿Los cristianos hacen suficiente por la justicia social? Y nos habla de cuál debe ser nuestro rol como cristianos en ayudar a todos aquellos que sufren de alguna manera u otra debido a la guerra, las violencias o las desigualdades socioeconómicas. En nuestro entorno como cristianos, en las instituciones, hacer actividades de abogacía a los entes que pueden hacer un cambio o hacer voluntariado, y a mí todo eso me parece hermoso y me parece que definitivamente es el Espíritu Santo moviéndonos a hacer más.
Pero hoy quiero invitarte a que desde una perspectiva bíblica tratemos de entender más y más qué quiere Dios de nosotros como cristianos. Y para terminar, queremos hacerlo orando por los agradecimientos y peticiones que tienes para esta semana, por lo cual te invito a que podamos cerrar los ojos allá en casa y lo podamos hacer juntos. Señor, esta noche queremos agradecerte, Señor Jesús, por una nueva oportunidad que nos das de acercarnos a ti, Señor Jesús. Gracias porque a pesar de que estemos lejos, Señor Jesús, siempre cuando queremos volver a tu amor, Señor Jesús, siempre estás con brazos abiertos, Señor Jesús. También queremos agradecerte, Señor Jesús, por los milagros que haces en la vida de las personas, Señor Jesús, por permitirnos compartir a pesar de las dificultades, Señor Jesús, con las personas que más amamos, Señor Jesús. Gracias por la familia que nos das, Señor Jesús. Gracias por el alimento que a diario nos brinda, Señor Jesús, para nuestras casas, Señor Jesús. Te agradecemos demasiado por ese amor, por la paciencia y el entendimiento que siempre tienes por nosotros, Señor Jesús, a pesar de que seamos pecadores, Señor Jesús, y la embarremos, Señor Jesús. También queremos orar, Señor Jesús, para que puedas guiarnos, Señor Jesús, a cada día direccionarnos más hacia tu visión y lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor Jesús. También queremos orar por el perdón del corazón de las personas, Señor Jesús, para que haya más perdón en los corazones de nosotros, Señor Jesús. También queremos orar, Señor Jesús, por la salud de aquellas personas que se encuentran en una situación grave de salud, Señor Jesús, y por la vida emocional de las personas, Señor Jesús. También queremos orar, Señor Jesús, por el estudio, Señor Jesús, por nueva creatividad en los proyectos laborales, Señor Jesús, de las personas, Señor Jesús. Y para terminar, queremos orar por toda la familia Filadelfia, Señor Jesús, para que se pueda mantener unida nuestra iglesia, Señor Jesús, a pesar de que todos estamos lejos de nuestras casas, Señor Jesús, pero estamos en el mismo corazón, unidos, Señor Jesús, hacia la misma visión, que es seguir lo que tú nos dices, Señor Jesús. Iglesia, nos encanta realmente volverlos a ver un viernes más aquí conectados. No olviden seguirnos en nuestras plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Buenas noches. Bueno, lo primero Una persona de preguntarse es ante la... Ay, perdón, me enredé. ¿Cuál de estos será el que le casa en su anillo? Digo, en su dedo. Dije mal el dicho, pero... ¡Mucho calor! ¡Me voy yo también! Protesto porque se roban la plata del sistema. Dios, ayúdame. Protesto porque... Ay, Dios mío.